Por medio del presente video les haremos un pequeño recorrido por los conceptos del riesgo físico de la radiación. Trabajo presentado por Cristian Cruz Mora, Lady León Corredor, Luisa Romero Wauque. El infrarrojo es una de las frecuencias que existen que tiene una longitud de onda mayor que la luz visible. Entonces me explico. Nosotros vemos colores desde el rojo hasta el violeta. El rojo tiene una longitud de onda más larga. Quiere decir que las distancias entre las crestas y los valles es más larga que en el azul. En el azul la distancia entre las crestas y los valles de las ondas en las que se transmite este color son más corticas. Quiere decir que se demora menos tiempo en llegar a una cresta, cresta, valle, cresta, valle, cresta, valle, que en el rojo. En el rojo sería cresta, valle, cresta, valle. Se tardaría mucho más tiempo en verse esa llegada de las crestas y los valles. El infrarrojo es el componente de la luz, digamos que viene de la luz del sol. Es el componente de la luz del sol que nosotros no podemos ver, pero que percibimos como calor. Cuando salimos al sol a calentarnos, lo que nos calienta es este componente frecuencial de la luz del sol. Realmente lo que nos está calentando es esa componente específica del infrarrojo, que es muchísima más, la longitud de onda del infrarrojo es mucho más larga que la del rojo. Y no la podemos ver, nuestros ojos solo ven del rojo al violeta, entonces nosotros no vemos el infrarrojo, pero lo sentimos. Lo anterior no quiere decir que solo el sol produzca radiación infrarroja. Cualquier fuente puede emitir en infrarrojo. De hecho, si nosotros ponemos en un fogón una piedra, la piedra va a empezar a generar calor y va a irradiar este calor en unas frecuencias que nosotros no vemos, hasta que llegue a la frecuencia en la que irradia esa energía que recibe del fogón. La piedra la va a irradiar, o una varilla metálica la va a empezar a irradiar en infrarrojo. Cuando la irradia en infrarrojo, nosotros sentimos el calor a distancia de la varilla. Y cuando ya aumenta un poco más la frecuencia de onda, entonces llega a ser visible porque se pone roja. Entonces del infrarrojo sube al rojo, y ahí es cuando nosotros decimos que el metal está al rojo vivo. Podemos observar que las patologías asociadas a las radiaciones infrarrojas afectan principalmente a los ojos y a la piel. En los ojos afecta principalmente la retina debido a la transparencia de los medios oculares. En cuanto a la piel, las radiaciones infrarrojas no penetran en la piel a mucha profundidad, por lo que la exposición de la piel a una radiación de esta es muy intensa, pues puede producir efectos térmicos en distinta intensidad e incluso quemaduras graves. En este momento hemos terminado el análisis de la radiación infrarroja. Ahora veremos aspectos importantes de las radiaciones ultravioleta. El ultravioleta es un tipo de frecuencia que producen
ciertas fuentes, en este caso hablamos del sol, o nosotros la podemos producir para bronceado o en lámparas especiales. Es un tipo de onda que tiene una frecuencia mucho más alta, una longitud de onda más corta que el violeta. Nuestros ojos no son capaces de ver el ultravioleta, pero nosotros podemos percibirlo por las manifestaciones que tiene. Entonces, así como el infrarrojo nosotros no lo podemos ver, tiene una longitud de onda más larga que el rojo, no la podemos ver pero la percibimos como calor. El ultravioleta tampoco lo podemos ver, está al otro costado del espectro de la luz visible, y por su longitud de onda nuestros ojos no la ven, pero nuestra piel la percibe como esas quemaduras. Cuando uno se va al sol y se quema, la quemadura la producen el UVA o el UVB, que son los dos tipos de radiación ultravioleta que existen. Cuando hacemos referencia a las patologías asociadas a las radiaciones ultravioletas, hablamos del carcinoma vesicular. Este se trata del cáncer de la piel más frecuente y se puede encontrar principalmente en la cara, la nariz y la frente. El riesgo de la aparición de esta enfermedad aumenta con antecedentes familiares de la enfermedad. Adicional a eso podemos encontrar el carcinoma espinocelular. Es un tumor maligno en el que se observa una proliferación sin control de las células del estrato espinoso de la piel. Este se origina debido a las alteraciones en el ADN de las células cutáneas y se produce principalmente por quemaduras de la piel que ha sido sobreexpuesta a los rayos solares. Concluimos con lo relativo a la radiación ultravioleta y ahora damos inicio a la radiofrecuencia. La forma física en la que se transmite el sonido en el espacio es muy parecida a la forma en que se transmite la energía cuando el agua es golpeada por una piedra. Entonces se transmite de forma radial, lo que quiere decir que genera unos círculos concéntricos y generan pues la expansión de forma circular o radial a determinada frecuencia. Entonces dependiendo del tipo de sonido, de la fuente y de algunas condiciones del medio, la frecuencia varía. Por eso uno escucha de manera diferente unos platillos a un tambor, porque la frecuencia en la que expanden el sonido es diferente. Al unir esta forma en que se expande de manera radial, de un centro hacia afuera, de manera radial, con lo que es la frecuencia, se puede establecer lo que es la radiofrecuencia. Entendiendo las ondas como esa elevación curva o circular concéntrica, o sea que parte de un centro hacia los extremos, que se forma
en diferentes superficies. Así se pueden ver ondas en el cabello, se pueden ver ondas en el agua, en una tela. Entonces, las ondas son la forma en la cual la energía se va a mover por el espacio. Todo tipo de energía se transmite en forma de ondas, ya sea que las podamos ver como las ondas que se forman en el agua cuando una piedra la golpea, o que no las podamos ver como el sonido de mi voz en este momento, que no se puede ver, pero que de la misma forma genera ondas concéntricas, o sea, que parten de mi boca hacia todos los 360 grados a mi alrededor. Obviamente no atraviesan mi cabeza, pero sí atraviesan todo el resto del espacio libre que haya y se van propagando por el espacio, pasando por el aire, pero a la vez el aire lo va disipando, o sea que les va atenuando las crestas y los valles, las va haciendo más pequeñitas con el tiempo. Y esta particular microondas es una onda que tiene una longitud determinada, que en teoría es entre 1 milímetro y 1 metro, pero que son producidas de manera típica en dispositivos sólidos como tubos de vacío. Damos por finalizado el tema de radiofrecuencia y microondas. A continuación hablaremos de las radiaciones de luz visible. Tratando de definir lo que es la luz visible, debemos hablar de que una fuente como el Sol, que es la que nos entrega la luz a nosotros, pues la principal fuente, produce energía en todas las longitudes de onda. Ya habíamos hablado que longitud de onda es la distancia entre de cresta a cresta o de valle a valle. Entonces, entre mayor sea la distancia, vamos a ver los colores hacia el rojo. Y entre menor sea la distancia, o sea, entre más rápido se repite una cresta y una cresta, o un valle y un valle, vamos a estar más cerca de la luz violeta. Pero del rojo al violeta pues hay varios colores que son los que nosotros vemos y los que conocemos. Pero realmente el Sol genera muchísimas más y hay muchísimos más colores en el espectro, pero nosotros solo por cuestiones físicas de nuestros ojos solo podemos ver del rojo al violeta. Entonces la luz visible es esa pequeña franja de todo el espectro de colores, como de toda la paleta de colores que existen, es esa pequeñísima franja que nosotros por cuestiones físicas de nuestro ojo podemos ver. Hay personas que tienen diferencias físicas en los ojos y pueden ver un rojo un poco más intenso que otras. Y hay otras que tienen la posibilidad de ver unos violetas más altos, ¿cierto? Así como personas escuchan sonidos más bajos que otras, o personas que escuchan sonidos más altos que otras. Estas son diferencias físicas en el elemento, como en el oído, en el caso del sonido, o en los ojos, en el caso de la luz visible. Entonces, esa es la definición de luz visible. Es ese pequeño espacio del espectro electromagnético que es muy grande, hay muchísimos más colores, pero solo podemos ver del rojo al violeta. Un campo eléctrico es todo aquel espacio físico en el cual se puede medir, se percibe y se genera interacción entre cargas eléctricas, ya sea de repulsión cuando se unen dos cargas del mismo polo, dos positivas o dos negativas, o ya sea de atracción cuando se están uniendo, juntando o relacionando de alguna manera dos cargas opuestas, positiva y negativa.
Al igual que los campos eléctricos, los campos magnéticos son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su intensidad disminuye rápidamente conforme aumenta la densidad desde la fuente. Los materiales comunes como las paredes de los edificios no bloquean los campos magnéticos. Para finalizar con radiaciones no ionizantes, hablaremos de los controles generales, los elementos de protección personal y la legislación de ellos. Ahora vamos a dar inicio al tema de radiaciones ionizantes. Su concepto es: las radiaciones ionizantes son aquellas capaces de emitir electrones orbitales procedentes de átomos ordinarios eléctricamente neutros, que dejan tras sí iones de carga positiva. Los electrones así proyectados pueden causar a su vez nueva ionización por interacción con otros átomos neutros. La partícula alfa es la que mueve 2 protones y 2 neutrones en un mismo disparo. Entonces se salen de ese equilibrio que tiene el átomo, salen disparadas ya dijimos que a casi la velocidad de la luz. En ese caso la partícula alfa está compuesta por 2 protones y 2 neutrones. Si hablamos de la partícula beta, son electrones los que salen disparados en ese momento. Se emiten de manera espontánea, o sea, son los elementos químicos que tienen inestabilidad. Estos rayos gamma traen muchísima energía y son producidos por cuestiones muy fuertes que se dan en las estrellas, por fenómenos astrofísicos que son muy violentos, o también por cuestiones que en la Tierra se producen de manera por manufactura humana, como en las plantas nucleares, cuando los hombres disparan partículas a algunos átomos para que se genere una reacción en cadena y eso produzca calor y se produzca evaporación de agua, movimiento de turbinas y generación de energía eléctrica como tal. Para definir lo que son los rayos X, debemos hablar de que existen algunos elementos en la tabla periódica que son muy pesados. ¿Pesados en qué sentido? En que tienen muchas partículas negativas y positivas, o sea, protones y electrones. Pero dentro de esas masas existen algunos átomos que son defectuosos, que se llaman isótopos. Y esos isótopos se llaman isótopos radiactivos, se llaman radiactivos porque generan la pérdida de partículas, que son las que generan los rayos alfa o los beta, o generan la salida de fotones, que son partículas de luz, que no tienen masa, sino solo son un efecto electromagnético. Neutrino, y es una de las partículas elementales más abundantes, ya lo habíamos dicho, y gracias a ella se puede mantener el hecho de que la ley de la conservación de la energía existe para todo momento y en todo lugar del universo. Eso que dice que la energía no se crea ni se destruye.
A continuación vamos a hacer un pequeño recorrido sobre patologías, controles y legislación de las radiaciones ionizantes. Para poder medir las radiaciones ionizantes y el daño biológico que producen es necesario disponer de magnitudes y unidades adecuadas. Por esta razón hablaremos de diferentes dosis para poder medir la radiación ionizante. No todos los dosímetros utilizan el mismo método para medir las dosis de radiación ionizante. Encontramos dosímetros de pluma, que es la dosis recibida desde que se haya cargado, puede leerse a partir de la posición de un hilo metálico en una escala de dispositivo. El dosímetro de película, en el cual la placa en la que se pone la película cuenta con diferentes filtros destinados a ampliar la sensibilidad y para poder diferenciar radiaciones fuertes y débiles. Y los dosímetros digitales, que reciben de sensores electrónicos y procesamiento de señales y muestra la dosis de radiación recibida en una pantalla.